Petroecuador asegura que controló la fuga de petróleo por la rotura de un dique que contenía crudo del derrame ocurrido hace 14 días y que otras barreras impidieron que avance al río Esmeraldas. 217 personas han abandonado sus casas en sociovivienda en el noroeste de Guayaquil en los últimos 15 días debido a la violencia que se vive en la zona. Los chats del caso Ligados muestran cómo el exfiscal Galo Chiriboga estaba interesado en la terna de la Asamblea para conformar el Consejo de la Judicatura. En sus primeras actividades de territorio, tanto Daniel Noboa como Luisa González coincidieron en lanzar propuestas a los jóvenes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanza una nueva advertencia al grupo Hamás. Si no liberan a todos los rehenes, las fuerzas de defensa ocuparán el territorio de la Franja de Gaza. Amigos, buenas tardes. Los temas del momento para ustedes este miércoles 26 de marzo de 2025. Un dique de contención de petróleo derramado colapsó anoche en el cantón Quinindé. ¿Qué tal, Gaby? Hola María Isabel, amigos, bienvenidos. El crudo volvió a fluir por los ríos y obligó a reforzar las medidas de mitigación. Se colocaron barreras y lanzaron desengrasantes al agua. Francisco Garcés con el informe. La lluvia de la tarde y noche del martes hizo que crezca el río Caple, que destruyó un dique construido a 6 kilómetros del sitio de la rotura del oleoducto del 13 de marzo. El petróleo que estaba contenido nuevamente fluyó por el río. Fue a las 7 de la noche mientras los trabajadores seguían en la tarea de limpieza de las orillas. La orden fue evacuarlos por seguridad. Este dique de contención se construyó pocas horas después de que se produjo el derrame de petróleo por la rotura del oleoducto. Pasó 12 días intacto hasta que una crecida del río se lo llevó y con eso se trastocaron también los planes de remediación en este punto. La rotura obligó a reforzar las contenciones aguas abajo. Petroecuador informó que se colocaron 7 barreras adicionales para contener el crudo en el río Viche y evitar que pase al río Blanco y luego al Esmeraldas. La mañana del miércoles se pudo evaluar los daños. La tubería que permitía el paso del agua apilada a un costado. Las barreras de contención desplazadas y algunas arrancadas de sus bases y el petróleo que se había contenido perdido río abajo. Inmediatamente empezó el trabajo para recomponer las barreras. Más de 50 trabajadores de una empresa remediadora contratada por OCP colocaron barreras plásticas y absorbentes y lanzaron desengrasantes al agua antes de volver a las orillas para seguir con la limpieza. Lo sucedido aumentó la preocupación de los habitantes de Caple, que cada día circulan por el puente a pocos metros del dique colapsado. Claro, se acabó de ir todo el petróleo que estaba acumulado aquí. Y ahí toca sobrellevar la vida todos los días. Se sumó el estado de la vía. El paso de la maquinaria y vehículos, además de las lluvias, la volvió casi intransitable. Estamos mal porque mire, ya la chancleta ya me va a arrancar. El dique roto no se reconstruirá y en su lugar se reforzará otro construido 3 kilómetros más arriba para evitar que ceda ante una nueva crecida. El derrame de crudo que alcanzó las costas del cantón Esmeraldas no solo tiñó de negro el mar y el río, también dejó en pausa la economía de cientos de familias. En menos de 2 semanas, la llegada de visitantes ha caído en un 90%. Playas y balnearios están cerrados y los negocios que dependen del turismo entraron en crisis. Elena Velasco nos amplía. El crudo dejó una mancha en el mar y otra en la economía de Esmeraldas. La concurrencia de visitantes ha caído en un 90% desde que el derrame alcanzó los principales balnearios del cantón. En los 5 kilómetros de la playa Las Palmas, apenas 4 de los 15 puestos de alquiler de sillas y hamacas retomaron su actividad este martes, luego de permanecer cerrados 13 días. Durante este periodo, los operadores perdieron cerca de $4.000 en conjunto y aunque varios intentaron reactivarse, no han logrado generar ingresos. No, hasta ahorita no ha bajado nadie, no se ha visto gente, por lo que todavía siguen limpiando
y no dejan bañar. Aunque el municipio de Esmeraldas aún no autorice el ingreso al mar, algunos visitantes llegan a caminar por la playa y empiezan a verse quienes se arriesgan a meterse al agua. A 15 minutos en la parroquia Tachina, al menos 13 complejos turísticos que están en la ribera del río Esmeraldas están paralizados. En este establecimiento, donde se realizan eventos sociales, contaban con una embarcación para recorridos fluviales. El dueño, Martín Pineda, relata que los residuos del crudo llegaron a la zona un día después de declarada la emergencia, justo cuando tenía previsto un evento. Estábamos ya listos para salir y comenzó a llegar el tema de las manchas de crudo. Y se nos acercaron las embarcaciones de la Marina a decirnos que no era posible, pues, que estaban suspendidas todas las operaciones en lo que es el estuario del río Esmeraldas. Las 5 áreas del complejo destinadas a matrimonios, cumpleaños y otros eventos no han sido utilizadas los fines de semana, que es cuando se concentra su actividad. Sillas y mesas recogidas reflejan pérdidas económicas. Río arriba, en San Mateo, el balneario de Agua Dulce al que solían acudir unas 400 personas cada semana está vacío. En el malecón, 15 emprendedoras que vendían empanadas, corviches, yapingachos y bebidas han dejado de trabajar. Incluso hay eventos que han quedado en el limbo. Encuentros deportivos programados para el feriado de abril y el tercer Festival de la Tilapia que preparaba la Junta Parroquial para mediados de año, ahora están en duda. Aunque la mancha de petróleo ya no es visible, el olor a crudo persiste y ahuyenta a los visitantes en estos 3 sectores que dependen del turismo. A menos de 2 días ocurre un nuevo atentado con explosivos en Machala. Una docena de viviendas resultó afectada tras una explosión en la parroquia Puerto Bolívar. 2 personas quedaron heridas. Un nuevo atentado con explosivos sacudió a Machala la madrugada de este miércoles. Eran las 4 cuando la detonación levantó escombros por todo el barrio La Paz, en la parroquia Puerto Bolívar. Destruyó 5 viviendas y causó daños en al menos otras 7. La onda expansiva fue tan potente que derrumbó fachadas completas y volcó una camioneta. 2 personas resultaron heridas al quedar atrapadas bajo paredes colapsadas. Fueron llevadas a una casa de salud en Machala. El ataque ocurrió a solo 50 metros del cuartel del Grupo de Operaciones Especiales, GOE. Se presume que son cilindros de gas, ellos le rellenan con varios explosivos, con dinamita, le ponen una cápsula detonante, mecha lenta y se produce la explosión. La detonación se sintió a 2 kilómetros. Paredes, ventanas destrozadas, vigas retorcidas y láminas de zinc dobladas quedaron esparcidas por las calles. Al menos 30 bomberos inspeccionaron los sitios afectados y 100 policías cercaron el área, mientras que 10 agentes del Grupo de Intervención y Rescate, GIR, recolectaron restos de explosivos. Según la policía, el objetivo era esta vivienda de 3 pisos que se encuentra deshabitada. Aquí son las bandas denominadas la una por alias La Chema, que él es el que tiene la hegemonía, se pelea con la otra banda también, que son de los Lobos, este ciudadano es Lobo Box. Según información preliminar, en el atentado se usó material explosivo similar al empleado en actividades de minería ilegal. Es el 4º ataque con explosivos en Machala, en lo que va de la semana. El exfiscal Galo Chiriboga contactó al consejero de Participación Augusto Verduga por la postulación de un candidato a vocal de la Judicatura. La información sale de los chats del caso Ligados encontrados en los teléfonos de Verduga. El exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, aparece en los chats del caso Ligados. Según los mensajes extraídos del celular del exconsejero de Participación Augusto Verduga, Chiriboga lo contactó por medio de su hermano. El exfiscal quería asegurar un vocal en la Judicatura. El primer contacto se evidencia en un chat de WhatsApp entre Augusto Verduga y su hermano Abraham. Esto me pide Galo Chiriboga. Ñaño, por favor, tienes que ser más cuidadoso con la información que me trasladas por esta red. No demos nombres aquí, solo en la vía segura. Tienes razón, seré más cuidadoso, voy a borrar todo. Luego se escriben por Wire, una aplicación de mensajería segura. Ahí usan sus apodos. Augusto Verduga es Mónica Ert y su hermano Espartaco 87. Abraham Verduga le reenvía un extenso mensaje de Galo Chiriboga, quien según el chat estuvo detrás de la terna de la Asamblea para la Judicatura. Aquí un extracto. Se va a mandar a la Asamblea la nueva terna para el CJ. Nuestro compañero, el embajador Pablo Villagómez, está primero en la terna. Sin
Sin embargo, el CPCCS ya ha convocado a la integración del nuevo CJ, que tiene mandato de 6 años. La designación de Pablo solo sería por 3 meses. ¿Podrías preguntar a tu hermano cuál posibilidad es la que debemos sujetarnos? Si es la de corta duración, sería quemar un cuadro importante. Ñaño querido, este mensaje me manda Galo Chiriboga. ¿Qué le digo? Le dije que te trasladaría el mensaje. Ñaño, efectivamente, la persona que sea electa desde la Asamblea solo estaría en el cargo por un periodo breve de 3 meses. Si el perfil de Villagómez es el adecuado, yo sugeriría que lo reservaran para el Consejo Definitivo. Alguien podría replicarme que ejerza durante esos meses y luego también pueda ser vocal definitivo. Dale, Ñaño, ¿te parece bien si le paso tu mensaje a Galo? Sí, Ñaño, pásale. Las cosas se dieron como Verduga sugirió. Pablo Villagómez, un diplomático que representó a Ecuador en la Unión Europea durante el correísmo, encabezó la terna del primer proceso y luego repitió en la terna definitiva para quedarse 6 años como vocal de la judicatura. Esa terna está vigente, pero la designación sigue estancada en el Consejo de Participación Ciudadana en medio del escándalo del caso Ligados. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanza una nueva advertencia contra el grupo Hamas. Les dice que si no liberan a todos los rehenes, las fuerzas de defensa tomarán parte del territorio de la Franja de Gaza, donde por primera vez centenares de palestinos salieron a protestar para exigir que Hamas deje el poder para que termine la guerra. Israel ha tomado la decisión de mantener los combates en la Franja de Gaza, negociar cualquier alto al fuego sin dejar las operaciones militares y forzar al grupo Hamas para que libere a los rehenes que permanecen en suelo palestino. Ahora, el primer ministro Benjamín Netanyahu hace una advertencia aún mayor. Cuanto más persiste el grupo Hamas en su negativa a liberar a nuestros rehenes, dijo, más poderosa será la presión que ejerceremos. Y le digo a Hamas, esto incluye apoderarnos de territorio y otras cosas que no voy a enumerar aquí. No especifica a qué territorios en Gaza se refiere, pero desde hace 5 días, Israel mantiene la orden de evacuar los barrios de la ciudad de Han Yunis en el sur y de Bet Lahia en el norte, donde las tropas han lanzado una nueva operación terrestre. Quedan 59 rehenes en Gaza, de los cuales se cree que unos 24 siguen vivos. Pero liberarlos y devolver los cuerpos de los fallecidos no está en los planes de los milicianos de Hamas, a menos que Israel acepte un alto el fuego duradero y retire sus tropas de Gaza. Una vez más, mantienen posiciones opuestas y por primera vez desde el inicio del conflicto, centenares de ciudadanos gazatíes han salido a las calles a protestar contra el grupo Hamas. Piden el fin de la guerra y que el ala política del movimiento que gobierna Gaza desde 2007 deje el poder. En breve, 217 personas han tenido que huir de sus casas por la violencia en sociovivienda en el noroeste de Guayaquil durante estas últimas semanas. Ya volvemos con un recorrido de Televistazo por la zona. 30 organizaciones sociales denuncian desplazamientos forzados internos en sociovivienda por la violencia. Según los colectivos, al momento existen 217 personas que huyeron de esa zona. Una situación que este noticiero constató durante un recorrido. Bessie Granja informa que los colectivos presentaron una medida cautelar para asistir a las familias. Durante 12 años, Alejandra Moreno vivió junto a su esposo y sus 2 hijos en la primera etapa de sociovivienda, en el noroeste de Guayaquil. Este martes contrató un servicio de mudanza porque se marcha a otro sector de la ciudad. Todas las noches acá hay enfrentamiento. Se escucha la balacera. Uno dentro de su casa no puede salir. Hasta para salir a la calle hay zozobra, hay miedo. Mi esposo no quería salir de aquí porque era nuestra casita la única que teníamos. Ahorita no teníamos dónde ir, pero ante una persona nos dio por unos meses un lugar donde ir. Pero es duro dejar nuestro hogar. Durante un recorrido Televistazo constató que no era la única familia en Sociovivienda 1 que se mudaba por la violencia. Los que se marchan vivían en diferentes manzanas de esta etapa, donde existen 2.800 casas. Por ejemplo, Julio Mite salió con su esposa, una hermana y sus 2 hijos. Ellos residían cerca del sitio donde hallaron cuerpos desmembrados recientemente. Tengo hijos pequeños y tú sabes que lo que está pasando es feo. ¿Qué padre no haría eso por sus hijos, dígame?
Pedro Guale ofrece servicios de mudanza y explica que no logra cubrir la demanda de fletes por traslados en ese sector. Estos videos fueron publicados por otro propietario de camiones para mudanza, quien confirmó a Televistazo que de 12 vehículos que posee, entre 6 y 8 son contratados a diario para habitantes que se van de sociovivienda, huyendo por la inseguridad. Las personas consultadas admiten que se van por el recrudecimiento de la violencia en las últimas 2 semanas. Aclaran que no fueron extorsionadas y tampoco recibieron amenazas. Se tiene previsto que las autoridades realicen un levantamiento de información para conocer cuántos habitantes se han desplazado de sociovivienda. Aquí se calcula que viven aproximadamente 65.000 familias. La violencia en sociovivienda se incrementó desde el pasado 6 de marzo, cuando se registró una masacre contra 22 personas. Luego de eso, en 3 ocasiones se hallaron cuerpos mutilados en basureros. 30 organizaciones sociales están investigando el tema y confirman que en los últimos 15 días en la zona hay mudanzas a diario. Las califican como desplazamientos forzados internos y calculan que hasta el momento 217 habitantes dejaron sus hogares. Por eso presentaron una medida cautelar. Esta acción judicial únicamente busca hacer que las instituciones públicas hagan su trabajo y desarrollen asistencia y protección humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado en sociovivienda. Según las autoridades, el bloque de seguridad sigue trabajando en la zona para evitar nuevas matanzas. Elecciones 2025, segunda vuelta. El presupuesto para proyectos de inversión en seguridad limita la capacidad de respuesta de la fuerza pública para enfrentar al crimen organizado. En el debate presidencial por la segunda vuelta, los candidatos hablaron de entregar financiamiento y buscar ayuda internacional, pero no especificaron el mecanismo. Paul Romero con el tema. En el debate presidencial, los candidatos Daniel Noboa y Luisa González dijeron que la seguridad es una de sus prioridades. La candidata, si bien enumeró lo que piensa hacer, no concretó sus propuestas ni dijo cómo las financiará. Noboa, aunque dijo que mantendrá la línea de acción militar, no hizo revelaciones. Para garantizar las operaciones de la fuerza pública en los ámbitos evocados por los dos candidatos, se requieren cuantiosos recursos para implementar con más personal, tecnología, infraestructura y logística. Ninguno de los dos dijo de dónde saldrán porque por ahora el 85% del presupuesto para el Frente de Seguridad se destina a gasto corriente, es decir, salarios de los 59,000 policías, 39,000 militares y 4,000 agentes penitenciarios. En el presupuesto prorrogado del 2025 se destinó para el Ministerio del Interior, Policía, Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad SNAI 2,000 millones de dólares y para el Ministerio de Defensa y las 3 ramas de las Fuerzas Armadas 1,772 millones. En total 3,772 millones de dólares. La fuerza pública solo tiene el 15% de ese monto para comprar, por ejemplo, equipamiento, armas, radares y aeronaves. Luego no se sabe de dónde saldrá el dinero para fortalecer la fuerza pública con más tecnología, sistemas de inteligencia, salarios de los nuevos agentes y mecanismos para la protección integral en las fronteras, puertos y aeropuertos que Luisa González piensa incorporar. Noboa, si bien habló de cooperación internacional, reinstalación de una base militar extranjera, también habló de más equipamientos sin explicar cómo su eventual gobierno los financiará. Dos expertos en contacto directo cuestionaron la falta de claridad de las propuestas para enfrentar la inseguridad. Por ejemplo, un tema fundamental que no se abordó es cómo vamos a financiar esto. Esto está relacionado mucho con la economía, por ejemplo. La seguridad, yo siempre planteo, la seguridad cuesta, no hace falta, no solo faltan recursos de equipar las camionetas a la policía, darles chalecos, darle pistolas, sino es un tema de conjunto de medidas. Con lo que se hace es reducir aparentemente la violencia unos pocos días, unas semanas, pero nuevamente vuelve a recrudecer. Esta ausencia de precisiones aumenta la incertidumbre porque este primer trimestre los delitos asociados a la violencia criminal se han incrementado.
Las redes sociales vuelven a encenderse con el inicio de la campaña electoral. Ambos candidatos utilizan sus cuentas para publicar videos que posicionen su imagen y convenzan a los votantes. María Cecilia Argacha nos muestra cómo se está moviendo la campaña en el mundo digital. En realidad, las redes de los candidatos nunca se quedaron quietas. Aún fuera de la época de campaña, un candidato mostraba sus comidas, bailes y recorridos por el país. Basada en la verdad. Mientras la otra candidata publicaba sus discursos, sus salidas a hacer deporte, sus abrazos con los votantes. Así que, más que un inicio de campaña, las publicaciones de los candidatos hoy responden a una estrategia continua. Daniel Noboa sube a sus redes muchos videos familiares, de él cuando era pequeño, de su padre, de sus hermanos, de su esposa e hijos. Luisa González trata de mostrar su lado divertido. Hace bromas. Está, por ejemplo, el momento de la llegada al debate presidencial y la revisión que le hicieron a todas sus pertenencias, incluidos sus lentes. Oiga, ya que le están revisando esto, ¿le puede decir que los lentes son normales, no tienen sistema? También hay videos en los que sonríe a la cámara y bromea con estar enamorada. ¿Enamorada de quién? Del abrigo. Noboa también muestra su lado alegre. Publicó su entrevista en una radio en la que surgieron bromas sobre varias cosas. Por ejemplo, sobre lo que le gusta comer. Tenemos mote, ya verás si usted lo come con ají o no. Todos los regalos se los acepto, menos rana frita. Y como Daniel Noboa no solo es candidato, sino también presidente, hay videos que lo muestran con la banda presidencial bromeando sobre el guardaespaldas que lo acompaña siempre. Todo esto en redes más ligeras, más visuales, como TikTok e Instagram. En X, ambos candidatos suelen publicar ataques mutuos, denuncias, responder a detractores o republicar a seguidores. Esta es la semana en la que inicia la campaña y la maquinaria electoral también se siente en las redes sociales. Más adelante en Televistazo, la parroquia San Pedro de Vilcabamba está en riesgo por los frecuentes desbordamientos de una quebrada. Ya le contamos por qué ocurre. De Vilcabamba, al suroriente de Loja, cada aguacero aviva un riesgo latente. La quebrada Zacapo, que nace en la cumbre del cerro La Huinuma, baja con violencia, arrastrando lodo y restos de árboles. La zona ha quedado frágil tras los incendios forestales del año pasado y a ello se suman construcciones levantadas al filo de la quebrada, como informa Alejandra Sánchez. Cada aguacero en San Pedro de Vilcabamba, al suroriente de Loja, desata el mismo drama. La quebrada Zacapo se desborda, el lodo baja con fuerza y arrasa lo que encuentra a su paso. El origen del problema está en el pico del cerro La Huinoma, donde nacen las quebradas Buenos Aires y La Huinoma. Ambas se unen y forman la quebrada Zacapo, que recorre 7 kilómetros hasta llegar al poblado del mismo nombre. Pero el terreno ya no es el mismo. Desde noviembre, cuando un incendio forestal consumió 3.700 hectáreas de vegetación, la pendiente quedó expuesta y vulnerable. Sin árboles que contengan el suelo, cada tormenta arrastra lodo y escombros con más fuerza que antes, y la quebrada, que solía medir 3 metros de ancho, alcanza 8. Solo en lo que va de esta temporada invernal, 11 familias quedaron damnificadas. Unas 30 hectáreas de sembríos de café, frutas y maíz se han destruido. Y de los 52 kilómetros de vías urbanas y rurales que tiene San Pedro de Vilcabamba, 36 han sido afectados. Entonces hace desastres toda la vía, que aquí se transita más de 100 personas para la parte alta. A la fragilidad del terreno se suma la ubicación de casas al filo de la quebrada, construcciones que no respetan los 15 metros de distancia mínima establecidos por ordenanza municipal. 12 viviendas están en la franja más crítica. La Secretaría de Gestión de Riesgos pidió la evacuación, pero solo 3 familias lo hicieron. La Junta Parroquial, junto con unos 120 comuneros, han organizado jornadas de reforestación. China y España condenan el anuncio de aranceles de Donald Trump contra los países que compren crudo a Venezuela. El gigante asiático es el mayor comprador de petróleo venezolano, seguido de España. Prometen responder con contundencia el recargo del 25% a sus productos.
El vocero de la Cancillería china hizo pública la protesta de Beijing contra los aranceles del 25% que Estados Unidos aplicará a sus productos desde el 2 de abril por comprar crudo al régimen venezolano. Washington ha abusado durante mucho tiempo de las sanciones unilaterales y legales, interfiriendo flagrantemente en los asuntos internos de otros países. China se opone firmemente a esto. El gigante asiático es el mayor comprador de petróleo venezolano. Adquiere cada año el 55% de las exportaciones de ese país. La Casa Blanca ya había impuesto un arancel del 10% a los productos chinos, pero con esta medida se incrementará al 25%. Por su parte, la vocera del gobierno español dejó en claro que tanto su país como el resto de Europa no permanecerán pasivos ante una medida estadounidense que perjudique su economía. España compra el 4% de las exportaciones anuales de petróleo de Venezuela. Y España trasladará, por supuesto, una respuesta contundente en defensa, por supuesto, a los productos españoles. India, Rusia, Singapur y Vietnam también se encuentran entre los países que tienen negocios de petróleo y gas con Venezuela. Nicolás Maduro aseguró que las sanciones no detendrán a su régimen. El gobierno mexicano niega que el rancho donde fueron hallados restos humanos y centenares de prendas de vestir sea un campo de exterminio. Aseguró que el lugar era un centro de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Organizaciones civiles que descubrieron el lugar denunciaron que las autoridades han desaparecido evidencia. Están los huesos. Restos humanos, camisetas y centenares de zapatos fueron hallados por el colectivo Guerreros Buscadores el pasado 11 de marzo en el Rancho Izaguirre, en México, un terreno amurallado donde operaba el cártel Jalisco Nueva Generación. Han estado saliendo molares. Mostraron imágenes de huesos enterrados y de la ropa acumulada en lo que sería una habitación. 2 días después, la fiscalía tomó el lugar y se les prohibió la entrada. Este lunes el gobierno mexicano negó que el lugar haya sido un campo de exterminio. El secretario de Seguridad dijo que funcionaba como un centro de capacitación para miembros del grupo criminal. Como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Detalló que habían capturado al reclutador principal, alias El Lastra, quien confesó que captaban nuevos miembros con falsas ofertas de empleo. Y una vez que eran trasladados al rancho, los obligaban a entrenar para ser parte del cártel. Quienes intentaban huir o se negaban eran torturados o asesinados. El secretario informó que 2 policías que ayudaban a captar a las víctimas también fueron detenidos. Pero la investigación está lejos de convencer a los colectivos que buscan familiares desaparecidos. Ahora denuncian que se está ocultando evidencia. Esto parece una simulación, parece una burla realmente. Dijo una de las mujeres que llegó al rancho el fin de semana cuando los policías le permitieron nuevamente el acceso. Ya no había ropa ni zapatos y dicen que ahora había zonas limpias, incluso con pintura fresca. Ya las fosas están aplanadas, las fosas ya están bien formadas. Y no hay nada que nos dé indicios a nosotros. Yo solamente quiero entrar a ver si estuvo aquí mi hija. Las denuncias de los horrores que ocurrían en el rancho Izaguirre se remontan a 2012, pero no fue hasta septiembre de 2024 cuando la Guardia Nacional Mexicana tomó el sitio, detuvo a 10 sospechosos y liberó a 2 secuestrados. En ese momento no se inició una investigación formal y familiares de los desaparecidos comenzaron las indagaciones por su cuenta, para que la verdad salga a la luz. La Policía Nacional rematará autos, motos y otros bienes desde el lunes 31 de marzo. Además, el Ministerio de la Mujer alertó sobre falsos bonos para mujeres ofrecidos por mensajes de WhatsApp y pidió a los ciudadanos estar atentos para evitar estafas. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional realizarán el remate de 806 bienes, entre los que están autos, buses, motos, cuadrones, botes y bicicletas. Desde el 31 de marzo se recibirán las ofertas en sobres cerrados desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la Escuela de Formación de Policías José Emilio Castillo Solís, del sector Tambillo en el Cantón Mejía. Los autos están valorados desde $1.000 y las bicicletas desde $35.
El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos alertó sobre un intento de estafa mediante WhatsApp. Están llegando mensajes ofreciendo bonos de $400 para mujeres, tomando el nombre y logos de la cartera de Estado. En el mensaje se solicita ingresar a un link que direcciona a un dominio falso. La empresa de tecnología Nvidia y Disney se unieron para lanzar Newton, un tierno robot inspirado en Star Wars. Además, los drones también sirven para lavar carros, vidrios, fachadas y hasta aviones. La información tecnológica con Ana María Palacios. La empresa de tecnología Nvidia y Disney se unieron para lanzar Newton, un tierno robot inspirado en Star Wars. Este prototipo busca mejorar la movilidad y precisión de los robots humanoides en entornos reales y realizar tareas complejas. Esta información fue compartida por Jensen Huang, CEO de Nvidia, durante su intervención en el evento GTC 2025 en California, Estados Unidos. Ahora los drones también sirven para lavar carros, vidrios, fachadas y aviones. En Dubái se presentó un proyecto con estos vehículos aéreos no tripulados, originalmente diseñados para grabar videos y rastrear. Los aparatos funcionan con mangueras a presión. Son más rápidos y pueden alcanzar lugares de difícil acceso como rascacielos. Un equipo de la Universidad Cornell en Nueva York creó un anillo que traduce en texto el lenguaje de señas, un dispositivo con inteligencia artificial que detecta el movimiento en tiempo real. Se basa en una versión anterior llamada Ring a Post, que utilizaba sensores para interpretar las posturas de la mano. La historia del tango es un espectáculo gratuito que se desarrollará en el Centro Ecuatoriano Norteamericano en Guayaquil. Además, en Quito, la Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentarán el Festival Internacional del Piano. Estefanía Arias con la agenda cultural. Hoy nos toca llevarte a tu diálisis. Un filme que aborda la difícil realidad de los barrios marginales del país, centrándose en las experiencias de los jóvenes que crecen en un entorno marcado por la violencia. Cicatrices del Amanecer, una de las películas que es parte de la muestra de cortometrajes ecuatorianos que se desarrollará en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay en Cuenca. Durante el evento también se estrenará Sentimiento Oculto. Las proyecciones serán este miércoles 26 y jueves 27 a las 19 horas. Una experiencia artística que combina la historia y la elegancia del tango en el escenario. El Centro Ecuatoriano Norteamericano presenta La Historia del Tango, un espectáculo que contará con la participación musical de la orquesta La San Luis Tango de Argentina. Ansiaba conocer tu bella tierra. Y como bailarines principales estarán los artistas Cecilia González de Argentina y Duval Barresueta de Ecuador. El show gratuito será este jueves 27 en el auditorio del CEN, sede Centro, a las 18:30. Una noche que reunirá a talentosos pianistas ecuatorianos. Festival Internacional del Piano, un evento para conmemorar el Día Mundial de este instrumento, celebrado cada año en el día 88 del calendario, un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene. Bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev, los conciertos serán el viernes 28 y sábado 29 en la Casa de la Música en Quito a las 20 horas. Gracias por acompañarnos en esta emisión y recuerde que en ecuavisa.com también puede constatar el pronóstico del clima. Para estos días se esperan lluvias entre moderadas y fuertes con tormentas, especialmente en la costa. Gaby. Así es, María Isabel. Además, evite estafas y no responda a mensajes sobre supuestos bonos para mujeres, pues se trata de delincuentes que se toman el nombre de algunos ministerios. Televistazo vuelve a las 19 horas. Buenas tardes.